se llaman, no sé si identifican esa fruta acá, la comemos mucho, el capulí. Es una pepita negra, hermosa y deliciosa, por cierto, pero no solamente heredamos eso, no solamente heredamos el tema de cómo se ven nuestros ojos, sino también heredamos las funciones que probablemente en una familia pueden estar preservadas o en algunos casos pueden estar pues alteradas o afectadas. Siempre pongo esta diapositiva, perdón por lo repetitivo, las personas que ya lo han visto. Sin embargo, es importante conocer que esa información genética que tenemos y que heredamos de nuestros ancestros y que también nosotros tenemos como la obligación, en algunos casos, no llamarle obligación, sino más bien es algo que se va a dar sí o sí. El tema de que nuestros hijos heredan nuestro material genético en el caso de que tengamos descendencia está aquí. Es información genética, son puras letras, así como ustedes pueden verla. Son información genética y esa información genética son las instrucciones de que me hablan de cómo está organizado todo mi material genético, toda esa información necesaria para que tenga un color de ojo, que tenga las pestañas largas, cortas, rizadas, crespas, el cabello, la piel, el funcionamiento de mi corazón, de mis riñones, de mis huesos, de mis ojos, todo está aquí adentro. Entonces, quisiéramos nosotros que eventualmente la información genética esté tan bien organizada como en una biblioteca, que nosotros añoramos y adoramos el material que hemos podido leer a lo largo de nuestra vida. Esa información genética usualmente en el ser humano lamentablemente no está tan organizada de tal manera que empezamos a ver ciertas situaciones genéticas que son cosas que uno no decide heredar, que uno no tiene la malicia. No creo que haya una persona en el mundo que diga, yo tengo una enfermedad genética y voy a tener hijos para que ellos tengan lo mismo que yo. Por eso, un asesoramiento genético tiene que empezar siempre por una valoración importantísima en el paciente, en la familia, porque no tiene sentido, no tiene un sentido que hay muchos médicos que de hecho tal vez no conocen mucho el trasfondo de estos problemas, que son capaces de decirles a los pacientes, miren, no se vayan a embarazar porque hay una enfermedad genética, que esto puede pasar en un hijo, en una hija. Cuidado con embarazarse. Eso es algo que realmente no se hace, que no se debe hacer y que la persona que tiene los medios y el conocimiento ayude para algo. Y esa ayuda tiene que ser enfocada en los riesgos que puede pasar en las generaciones siguientes, en mi misma generación, hablando de mis hermanos, en mi generación anterior, es decir, hablar de mis padres. Hay veces que las enfermedades genéticas pueden aparecer tempranamente, otras aparecen más tarde en la vida. Entonces, hay mucho de prudencia en este tema genético y mucha, sobre todo, pero mucha empatía. Hacemos un estudio muy completo del paciente y de sus familiares y vamos a hablar ya de los problemas genéticos como tal. Ya decíamos, quisiéramos que la biblioteca esté tan bien organizada de tal forma que podamos buscar la información genética. Yo recuerde dónde está este gen que es el responsable del problema de la retina, de las distrofias de retina. Pero esto ya no ocurre, ya no es que nos ponemos a buscar la aguja en el pajar, sino que empezamos a ver que la función de cada una de las células y sus genes en la retina, tenemos ya una gran descripción y lo malo, lo único malo que yo podría decir, malo entre comillas, es que realmente podamos nosotros saber que las distrofias de retina o las distrofias hereditarias de retina no son solamente la retinosis pigmentaria. Y me llama mucho la atención que muchos de las asociaciones que van naciendo, que por cierto aplaudo mucho esa iniciativa que tienen ustedes, eh, esa iniciativa que tienen no solamente debe estar enfocada en la retinosis pigmentaria. Este fondo de ojo que estamos viendo aquí al lado derecho inferior
eso es una retinosis pigmentaria, porque seguramente la retinosis pigmentaria que vemos aquí, la RP, seguramente tiene genes, sin duda que están siendo afectados y que afectan a la retina, el metabolismo de la misma, se quedan toxinas dentro, se queda pigmento dentro de la retina y no me permite ver adecuadamente. Pero el contexto general de un problema de la retinosis pigmentaria no solamente es la RP, ustedes ahorita tienen un nombre, ASPERP, Asociación Peruana de Retinosis Pigmentaria. Sin embargo, fíjense que dentro de la retinosis pigmentaria muchos se identificarán como tal, pero vendrán quienes digan, miren, yo tengo una ceguera nocturna, yo tengo una amaurosis congénita de Leber, tengo distrofias bastón-cono, distrofia cono-bastón, distrofias maculares conforme la enfermedad de Stargardt que vamos a hablar más adelante. Es decir, es muy heterogéneo este panorama de las alteraciones de la retina, que la retinosis pigmentaria sin duda es un tema muy importante, pero no es el único. Entonces, nosotros además sabemos que la retinosis pigmentaria está compartiendo genes con ceguera nocturna, comparte genes con amaurosis congénita de Leber, comparte genes con distrofias conobastón, comparte genes con distrofias maculares. Es decir, todo esto es acá lo diríamos, una mezcolanza de cosas. Y entonces todos los genes pudieran ser lo uno o pudieran ser lo otro. Es por eso que afortunadamente esta información genética de buscar la aguja en el pajar ya es un hecho y nosotros en el día a día procuramos tener un diagnóstico genético en nuestros pacientes, un diagnóstico molecular para poder identificar, ¿no? ¿Cuál es el problema genético en mi paciente? ¿Para qué yo le busco tanto? ¿Para qué le hago el gasto que lamentablemente, y siempre tengo que decirlo, me ha tocado escuchar de oftalmólogos súper buenos que dicen, ¿para qué gasta la plata en temas genéticos? ¿Por qué no viene y se hace una cirugía conmigo para quitarle esa catarata, para quitarle el ojo que está vago, la ambliopía, cuando a la final no están atacando la fuente del problema? Porque ahí se conoce, perdón, lo fuerte que suene esto, pero es lo correcto, es la palabra correcta que debo emplear. Ahí se conoce la ignorancia de una persona. No porque yo quiera atacar a nadie, absolutamente no. Yo estoy diciendo una realidad y realmente el ignorar una cosa a mí me vuelve una persona ignorante. Entonces, idealmente, si yo ignoro de algo, prefiero no hablar y no emitir comentarios. Entonces, evidentemente esto llama la atención porque hay colegas que desconocen esta área, procuran hacer cirugías innecesarias, por ejemplo, y todos conocemos, y siempre que hemos visto una caricatura decimos, y nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, los conejos, los que comen mucha zanahoria, son aquellos animalitos, aquellas personas que tendrán una visión, pero muy mejorada. Pero fíjense que eso ya no es tan cierto desde el punto de vista genético, porque, por ejemplo, yo tengo pacientes, bastantes pacientes con enfermedad de Stargardt, en la cual la alteración es del gen ABCA4, y en ese paciente yo tengo que restringirle la vitamina A. Uno dice, zanahoria, vitamina A, comer en cantidades en toneladas, si hay medicamentos y vitaminas y pastillas, mucho mejor, pero eso no es tan cierto. Fíjense que no es lo correcto. Y finalmente, pues saber qué tipo de genes hoy por hoy, y a eso va enfocada nuestra plática, el tema de por qué los genes son tan importantes en el día de hoy. Saber que con un diagnóstico genético, teóricamente yo no debería tener una cirugía innecesaria, no tendría que tener medicamentos innecesarios, es decir, un sinnúmero de cosas que teóricamente no deben pasar, pero siguen pasando en el común de los medios. En todos nuestros países latinoamericanos siguen haciendo cosas que no deberían hacerse, sí, que éticamente no deberían realizarse. Por ejemplo, identificar una distrofia hereditaria de la retina y decirle al paciente, venderle una falsa ilusión de que le voy a curar con terapias patito, con tratamientos
que no vienen al caso, que no hay información suficiente y necesaria para decir que eso se tiene que hacer. Entonces, llama mucho la atención este tema en los pacientes. Sin duda, y en los colegas, que tenemos que cambiar ese paradigma probablemente. El diagnóstico, que no puedo decir de otra manera, los colegas que tienen una ética muy clara, van a hacer diagnósticos clínicos, que es justamente determinar que un paciente tenga una distrofia hereditaria de retina y a su vez tratar de corroborar toda esa información desde la parte genética. El tratamiento, sin duda, tendrá que ser lo más oportuno posible. Si es que yo puedo identificar todos estos temas, no darle largas a mi paciente, la cirugía de la catarata, la cirugía de la córnea, la cirugía, y terminan poniéndole lentes en el ojo, poniendo la famosa facoemulsificación, que ese es el tratamiento para cualquier catarata, quitarle el cristalino a una persona y ponerle un lente y cobrar lo que cobran. No, eso ya no es el actual. Estamos hablando nosotros que en la actualidad estamos hablando de tratamientos que realmente puedan ir a la fuente del problema y mejorar sin duda la calidad de vida de un paciente. No solamente quitarle una manchita del ojo para que luego se me vuelva a ensuciar con una catarata, con problemas más grandes, que el ojo se vuelva un ojo vago, que ya no funcione adecuadamente. ¿Y por qué hablo de esto y con un poco indignado? Porque realmente yo veo que esto de la intervención oportuna es muy importante. Encontrar al paciente en etapas tempranas o en etapas medias es lo más relevante para que ese paciente pueda todavía acceder a este tipo de tratamientos genéticos, que son la medicina de hoy. No es la medicina del futuro, es la medicina de hoy. Y cuando hablemos de cada uno de los protocolos de investigación, ustedes no me dejarán mentir. Este aparato llegó a revolucionar todo este tipo de enfermedades que se parecen la una con la otra, que no sabemos cuál es el gen que esté causando. Tenemos que saber a fuerza cuál es el gen que esté causando el problema, porque sin lugar a dudas, si yo tengo un gen causante y tengo el tratamiento, por el amor de Dios, voy a tratar de buscarlo a toda costa. De todas maneras, no todos estos genes lamentablemente hoy tienen un tratamiento. Sin embargo, como les decía al inicio, ya tenemos una apertura por otras causas que puedan ser genéticas, pero muy infrecuentes, o puedan ser no genéticas. Tenemos la opción, tenemos una siguiente opción, que son las células madre totipotenciales inducidas. Entonces, hacemos paneles genéticos derivados y dirigidos al problema de la retina, o hacemos exomas completos. De esto creo que ya hemos hablado muchas veces. Sin embargo, siempre decir que nosotros como población latinoamericana, desde México hasta Argentina, muy probablemente somos la población menos estudiada. Las bases de datos existentes en el mundo realmente no reflejan lo que es Latinoamérica en el mundo, porque los estudios y las bases de datos, sin lugar a dudas, se los han llevado países que sí invierten en investigación, como son países de la Unión Europea y países como los Estados Unidos. Estos países invierten mucho en esto porque saben que la medicina va hacia allá, de tal manera que ellos saben muy bien cuáles son los datos precisos relacionados con problemas de la retina, con problemas en otros temas genéticos, y allá van, ¿no? Si mi paciente tiene tantos problemas genéticos, tengo que buscar la cura para ese problema genético. Pongamos un ejemplo que en 2023, casi empezando 2023, hace más de un año, nosotros tenemos ya a disponibilidad el tratamiento para una distrofia muscular que se llama distrofia muscular de Duchenne. No sé si ustedes la escucharon, pero es un paciente que a los 8, 9 años, 15 años quizás, ya está en una silla de ruedas, y a los 30 años deja de vivir porque el problema muscular, el problema es genético, y mueren a los 30 años. Entonces, sin lugar a dudas, pues son cosas que la investigación nos deja. No sé qué pasa en Perú, pero aquí en el Ecuador, el producto per cápita o el Producto Interno Bruto casi no se refleja en la investigación.
y esto es algo muy grave en nuestra Latinoamérica. Sé que México tiene un poco de inversión en investigación, pero si no investigamos nuestras poblaciones, probablemente yo no pueda hacer estudios correctos. Entonces, esos paneles que yo aplico a Raimundo y todo mundo, realmente no aplican para todo el mundo, porque son paneles que se establecieron para personas de donde vienen, de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Y sin duda hay datos muy poco frecuentes, datos importantes, pero poco frecuentes, de personas latinas viviendo en los Estados Unidos, de personas latinas viviendo en la Unión Europea. Sin duda son datos importantes, pero no están estudiando el corazón de nuestras poblaciones. De tal manera que el panel cada vez está quedando un poquito más en desuso, porque hay veces que yo le corro un panel, le hago el estudio genético a mi paciente y me llega un estudio negativo. Y resulta que mi paciente tiene hermanos con el problema, padres con el problema, tíos con el problema visual, y me sale negativo y le pienso y digo, realmente le hice a mi paciente un daño porque los paneles son enfocados para este tipo de poblaciones. No digo que sean malos, no digo que no sea una opción. Sin embargo, el exoma, que estudia todo el material genético de una persona, al menos los exones, que son la parte más importante del material genético de un ser humano, permite identificar a veces genes que no han sido descritos en los gringos, en los blancos, ojos azules, altísimos ellos, güeros, como dicen en México, y realmente tenemos que tener información de lo nuestro. Estamos migrando mucho hacia el exoma. Tuve la oportunidad de servir a una familia peruana ya, he servido también a Frank y sé que puedo darles apoyo a muchos de ustedes y ese es mi idea, mi objetivo, el sentarme el día de hoy frente a ustedes. Saber que el exoma en algunos lugares piden locuras, ¿no? También saber que el exoma está cada vez bajando más de costo y paradójicamente los paneles cada vez están subiendo de costo. Entonces, saber manejar esta información es muy relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque también podemos hacer temas preventivos, ¿no? Decirle al paciente que haga lo que se le plazca. Realmente no es faltarle al respeto, es decirle al paciente, aquí están los riesgos, tú tienes un diagnóstico genético, el material genético es heredable. Ahora, tú y tu familia toma la decisión sobre esto. Creo que no es algo fuera de lo común. Fíjense que hay países, no voy a decir cuáles porque me metería en problemas graves, decir, pero no está en nuestro continente, por lo menos. Que el gobierno se encarga de decidir qué parejas tienen hijos y qué parejas no tienen hijos de acuerdo al coeficiente intelectual de las personas. Eso si no es denigrar a las personas, entonces, ¿qué es, no? Los derechos humanos sobre todas las cosas. Ponerle a mi paciente estas opciones porque se puede hacer sin duda prevención si es que yo identifico un problema genético en la familia, poder identificar y saber que yo puedo ahí jugar un poco con el diagnóstico, saber que eventualmente hoy se pueden hacer diagnósticos prenatales e incluso diagnósticos que se llaman preimplantacionales, saber si mis células sexuales, el espermatozoide o el óvulo de mi esposa, de mi pareja, tienen una alteración genética para poder... para saber si es que yo puedo continuar con este proceso, si es que hay un riesgo en la familia, poder elegir si es que yo quiero continuar con un embarazo que traiga mi misma enfermedad o decidir si es que puedo hacer un embarazo que obviamente tendrá que ser un embarazo in vitro para poder decidir si es que esto que yo quiero o puedo decidir si es que la enfermedad pueda permanecer en la familia. Son cosas que ya se hacen en el día a día y sin duda, el diagnóstico genético, lo que revolucionó el año 2012, que ustedes van a ver que unos años antes realmente ganan el premio Nobel, en 2012 justamente, pero después de años de trabajo, gana el premio Nobel una científica, porque ahí sí hay que decirlo, son científicos que manejan células madre inducidas pluripotenciales, ya vamos a hablar de eso. Pero la terapia génica también revoluciona un poco la medicina y nos dicen cuáles son las alteraciones genéticas que hoy por hoy
yo puedo intervenir en esas intervenciones genéticas, tratar de arreglar un problema genético que lo tengo en mi organismo y producirlo sintéticamente para arreglar ese problema genético. Sin duda, no, yo no conozco a nadie de Luxturna, les puedo decir que no tengo ningún conflicto de interés, pero lamentablemente todavía tienen la patente, se le tiene que seguir llamando Luxturna, pero el tema del Boretigin Neparvovec es el compuesto como tal, es el gen RP65 escrito bien, ¿sí? Puesto en una inyección para ponerlo en el ojo de nuestros pacientes. Existen fases mucho más avanzadas. Por ejemplo, el gen ABCA4 se encuentra ya en una fase 4, vamos a hablar justamente sobre las actualizaciones de esto, pero fíjense, coroideremia y algunas alteraciones de amaurosis congénita del Leber causada por otros genes también involucrados se encuentran en fases todas estas de investigación. Esto día con día entran más genes. La investigación en los Estados Unidos en primer mundo y mal llamado primer mundo, los países desarrollados, nosotros estamos en vías de desarrollo, los países desarrollados tienen dinero como para invertir en investigación, de tal manera que ellos cada vez tenemos más genes que están entrando en investigación y que sin lugar a dudas van a llegar a este punto, hacer una inyección para poder hacer medicina de precisión y medicina personalizada con el tiempo. Estas nuevas terapias están enfocadas en el tipo de enfermedad que yo pueda tener. Recuerden que la RP no es el único. Estamos hablando de un contexto más grande que se llaman las distrofias hereditarias de retina. Entonces, sepan ustedes que nuestra retina es uno de los tejidos más especializados de nuestro cuerpo. Tienen un sinnúmero de células dentro de cada una de las capas. Me parece que son 9 o 10 capas que tiene solamente esa telita que la vemos atrás del ojo y que se puede ver en el fondo de ojo. Tiene 10 capas. No recuerdo si son 9 o 10, porque no soy oftalmólogo ni retinólogo, pero eh, estas capas cada vez son más importantes una y otra, porque aquí tenemos las células que perciben la luz, el detalle de las cosas, las células para el sostén, para que estén formadas las capas de la retina, las células que me permiten incluso conectar todo mi sistema visual desde la retina hasta el cerebro, que son las células ganglionares. Todas y cada una de las capas son importantes. Entonces, si cualquiera de esas capas o cualquiera de esas células está alterada por alguna alteración genética y el engranaje no se da correctamente, tendremos una distrofia hereditaria de la retina. En cuanto a las distrofias maculares, recuerden que las distrofias maculares, el problema es una pérdida de visión inicialmente central porque la mácula se encarga un poco más de la visión a detalle. Entonces, el problema siempre va a estar en que nosotros siempre tenemos que tener la idea que la retina nunca va a estar totalmente acabada, ¿sí? Nuestra retina siempre preservará función, a excepción de algunas cosas como la amaurosis congénita de Leber, que son niños que eventualmente desde el nacimiento se empiezan a picar el ojo porque ya no tienen ningún estímulo. Ellos, realmente una amaurosis congénita de Leber es lo más severo dentro de las distrofias de retina, y estas cosas de pérdida de visual progresiva son las famosas distrofias de retina y tenemos las retinosis pigmentarias, que eventualmente empieza el problema siendo más periférico, a diferencia de la mácula, que el problema empieza siendo más central. Haga lo que yo haga, a veces es muy tarde poder identificar si es que el problema de mi paciente es primero central y luego periférico o primero periférico y luego central. Entonces, ante esa dificultad, resulta que el estudio genético me saca de muchas dudas, ¿no? Entonces, saber que la enfermedad de Stargardt, el gen ABCA4 que tenemos muchos pacientes identificados en Ecuador y en Latinoamérica, son pacientes que hoy tienen, y les voy a dar súper buenas noticias, en este mes, diciembre del 2024, empezó el reclutamiento para BCA4. Y tenemos muchos lugares, sin lugar a dudas, uno hasta por afinidad trabaja con ciertas personas. Creo que Frank sabe que nosotros estamos trabajando
directamente con una universidad y un instituto oftalmológico en Texas, en los Estados Unidos, con un paisano nuestro, el doctor Ramiro Maldonado. Eso no quiere decir que sea el único. Siempre habrán ensayos clínicos de otras universidades, de otros institutos que también podemos tocar puertas. No nos cerramos a nada, pero no porque el doctor sea ecuatoriano, sino que siento un poco que él también de alguna manera trata de apoyar más al latino, ¿sí? De tal manera que yo ya le he presentado varios casos y él está muy gustoso de valorarlos sin lugar a dudas, para poder entrar en estos ensayos, que son ensayos que ya están en fases clínicas 3 4, que ya es cuando está saliendo el tratamiento, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la enfermedad de Stargardt, fíjense que el gen ABCA4 también se relaciona con una enfermedad llamada la distrofia macular asociada con la edad, que es un tema de que con la edad yo voy presentando también una degeneración, un problema visual, y que esto también está generando, afortunadamente, buena acogida, porque muchas personas que con la edad va perdiendo este detalle de las cosas, se pueden también beneficiar de estos tratamientos. Las distrofias maculares, lo que les comentaba, a todo mundo, jugos de zanahoria, vitaminas y tómense la zanahoria en tabletas. No es lo mejor siempre porque dependerá del estudio genético. Tengo una paciente solo como dato adicional, una paciente que tiene origen alemán y que vive ya, son dos generaciones que viven aquí en el Ecuador. Le hago el estudio y el gen es el EIS, que se llama el gen AIS, le llaman, ¿no? Entonces, este gen tampoco puede recibir vitamina A porque está en la misma vía de este problema de la vitamina A. Entonces, ustedes no me dejan mentir. Muchos pacientes han tomado vitamina A. ¿Qué hago con esta visión? Me voy a mandar a traer de la China y de la Conchinchina los mejores vitaminas que tengan los antioxidantes. Lo malo de los antioxidantes, muchos de ellos traen añadida la vitamina A. Tenemos unos medicamentos que son puntuales, que no traen vitamina A y sin duda necesito un tema antioxidante en mi ojo como tratamiento, ¿no? Esto es como vemos a los pacientes con enfermedad de Stargardt. El problema está en la mácula, que es este puntito que estamos viendo acá, y alrededor de la mácula se genera todo el problema. ¿Sí? Estos se llaman los flecks en la retina y son más visibles sobre todo en la autofluorescencia. Creo que Frank me preguntaba por qué es tan importante esto, porque tenemos que ver la cantidad. Este estudio lo están pidiendo en Texas, en los Estados Unidos, para saber qué tan avanzado está el problema de la mácula y así poder definir si el paciente se beneficia o no de la terapia que se pretende realizar. Fíjense qué tantos tratamientos que existen solo con ABCA4, con el gen de Stargardt, y uno de estos están relacionados con el tratamiento que se está dando en Texas. Las bestrofinopatías, que generalmente también están en buenas terapias de investigación. Sin embargo, la terapia génica ya está en modelos de perros en los cuales se ha visto que el gen se reemplazó con éxito. Así empezó Luxturna hace muchos años atrás. Eso quiere decir que las bestrofinopatías con el gen BEST1 también van por buen camino. Retinosquisis ligada al cromosoma X. Prácticamente cuando uno vea una retina, la veíamos, ¿no? Tiene que ser una capa compacta de las 9 capas, 10 capas que tiene. Entonces, sin duda, la retinosquisis es un problema en donde las capas se empiezan a dividir. Y esto es muy parecido al RPGR porque está relacionado con el cromosoma X y eventualmente son distrofias en varones, pero buenas noticias, también estamos en fase 1, 2 clínicas ya, en donde está avanzando el tema también de la retinosquisis. Acromatopsia, que aquí el problema generalmente son problemas más relacionados con la percepción de colores. Sin duda, el gen CNGB3 es muy caucásico, fíjense, en Europa. ¿Por qué empiezan a darse tratamientos en esto? Porque obviamente los países que invierten en investigación identifican su población y dicen, necesitamos ayudar a la mayor parte de población que tenga estos problemas. Fíjense, el 40-50% de alteraciones en este gen vienen de países europeos. También están en fases todavía preclínicas, lamentablemente, pero yo creo que avanzando a buen ritmo.
Acá les traigo un ejemplo de todo lo que se hace con el gen CNGA3. Fíjense, aquí nos dicen qué ocupan. Acuérdense que si es que vamos a entrar en algún tratamiento génico o genético, mal llamado genético, es terapia génica, siempre nos pondrán un virus, pero tranquilos. Siempre estamos buscando solamente un medio de transporte para que pongan el gen ahí y el virus es el medio de transporte. Al virus le quitaron todo lo que me puede hacer daño y entonces le agarro al virus, le pongo el gen y por ahí nos ponen el medio de transporte. Pueden hacerse inyecciones, fíjense las fases, hay fases muy avanzadas también con CNGA3, con CNGB3 que tienen que ver con acromatopsia. Si hay personas que tengan este tipo de genes afectados, sin duda que se pongan contentos porque tenemos fases que ya están avanzando y están avanzando a paso bastante em, rápido. Tenemos algunos otros modelos, por ejemplo, que hay un aumento significativo en los tratamientos en supervivencia en fotorreceptores. Acuérdense que los fotorreceptores son los conos y los bastones. Entonces, los tratamientos están siendo enfocados un poquito más en que la vida de estos fotorreceptores se queden vivos y si están vivos me permiten tener una buena visión. Si mueren, pues ese es el problema de las distrofias de retina. Se mueren mis células en la retina. Tenemos algunas y aquí está el RPGR, conocido creo que por muchos de ustedes, perdón si ventaneo, siempre pido una disculpa porque a veces puedo hablar de más, pero este gen es el que tenemos identificado en su presidente, en nuestro querido Frank. Entonces, buenas noticias para Frank, estos ensayos clínicos están avanzando de manera brutal. Estamos en fase 4. Ahorita les doy los detalles del tratamiento génico con RPGR y sin lugar a dudas es un problema de conos y bastones y relacionado también con el cromosoma X, porque el gen se encuentra en el cromosoma X. Le decía a Frank, cuando le daba yo este resultado, ya yo en Cuenca, él en Lima, me parece. No, no estaba en Lima, no recuerdo. Sí, creo que estaba en Lima, cuando recibió el resultado. Frank me decía, pero ¿esto es un tema que da solo a los hombres? Sí, la genética cada vez es un tema que a veces nos cambia los paradigmas, porque yo le decía, Frank, tengo pacientes que son mujeres. Teóricamente las mujeres tienen dos cromosomas X y si tengo dos cromosomas X, tengo dos genes de RPGR. Entonces, si yo soy mujer y tengo 46XX, tengo dos alteraciones. Si mi una X y mi un RPGR se encuentra afectado, pues tengo otro que me puede suplir la función. Pero se ha visto que mujeres portadoras de la alteración en RPGR generan síntomas un poco más tardíos, un poco más leves, pero sí tienen síntomas. Mientras que los hombres, los varones, somos XY. Si yo soy XY y tengo en mi única X que tengo el RPGR, pues mi único RPGR no funciona. ¿Quién me suple la función? Nadie. Entonces, estoy prácticamente destinado por ser varón a tener la enfermedad. Todo lo que se liga al cromosoma X, no todos los casos, pero tienen una mayor influencia, mayor severidad en los varones y las mujeres se ven menos afectadas. Ojo, esto cada vez estamos viendo más frecuentes en las enfermedades genéticas en el cromosoma X, en donde las mujeres sí se ven afectadas, no se tienen que quedar por salvas, ¿no? Entonces, terapia génica, lo que les decía, los vectores virales siempre van a ocupar el RP65. Estamos ya en 2024, ya son 12 años que se inició el primer protocolo de investigación con RP65 que se empezó en 2012. Entonces, en 2022 tuvimos ya novedades de cómo les hacen el seguimiento. Idealmente, estos seguimientos se dan cada 5 años. Es un poco más estrecho, pero las publicaciones se dan cada 5 años. Entonces, supimos que a los 10 años de estos pacientes de RP65 tratados con Luxturna, estos pacientes, a algunos les fue bien, a otros no tan bien y a otros no les fue bien. Entonces, estos son cosas que sin duda nos deja resultados prometedores. ¿Cómo saberlo? Siempre pues dependemos de la investigación y lo que se vio es que estos pacientes que les fue bien,
investigarles por qué les fue bien. A los que no les fue tan bien, medianamente bien, investigar qué fue lo que pasó. Y a los que no les fue bien, no les hizo nada el tratamiento, también investigar el por qué. Porque los siguientes pacientes que vengan a ponerse un tratamiento génico, pues tendremos que evitar todas esas cosas para el por qué no les fue tan bien. CNGB1 y MERTK, que son genes también importantes en estas vías, también han tenido buena afluencia, están ya mejorándose el tema de la expresión de proteínas. Ojo, saber de proteínas no quiere decir que yo sé de proteómica. Saber que una proteína viene de un gen no quiere decir que sé y que soy experto en proteómica. Realmente yo conocí en México personas expertas en proteómica y ya vamos a ver de qué se trata ese tema que nos llamó la atención estas semanas. Eh, Comentarles los temas que existen en tratamiento. Sin duda, las retinosis pigmentarias, que son muchas de las cosas relacionadas con las distrofias, eh, están en tratamiento, las distrofias maculares asociadas con la edad, las retinosis pigmentarias, pero todas ellas dependerán de algún tipo de gen, porque yo no puedo hablar de una condición, sin duda, retinosis pigmentaria, pero retinosis pigmentaria causada por. Necesito saber el nombre y el apellido, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen las fases clínicas, los ensayos clínicos, el NCT, que ustedes saben que son los ensayos clínicos aleatorizados, que tienen un número cada uno de ellos. Me preguntan siempre, pero deme, doctor, el tema del ensayo clínico. Es muy complicado porque a veces en un solo gen están 10 ensayos clínicos. Y cada uno, lo que sí es importante es conocer quién es el sponsor, quién es el que está patrocinando ese tipo de información. Y da orgullo, un orgullo un poco no tan sano, pero sí un orgullo y una envidia sana, diríamos, envidia sana y un orgullo no sano, en donde sabemos que, fíjense, la Universidad de Sao Paulo, la USP, en nuestro continente está haciendo estas cosas, solamente es contactar mediante el número de ensayo clínico a las personas que estén haciendo esto. Son personas que sin duda tienen una ascendencia diferente, portuguesa y todo lo que ustedes quieran, pero sin lugar a dudas, Brasil es un renombre en nuestra Latinoamérica. México lo mismo, México está haciendo ya algunos ensayos también, pero están en fases muy todavía prematuras. Sin embargo, por ejemplo, en México, a pesar de esto que está haciendo Brasil, en México ya se dio tratamiento de primera vez a un paciente en el hospital donde yo me formé, mi querido Conde de Valenciana, en Ciudad de México, que es un hospital dependiente de la UNAM. Entonces, fíjense que depende mucho del sponsor y quién está a cargo de esto, porque sin lugar a dudas, uno tiene que ir con el dueño del circo, ¿no? Porque a la final, el que va a pagar probablemente por ese tratamiento es mi patrocinador. Es como si yo tuviera ¿cómo le llaman los managers, ¿no? Si es que yo tuviera un manager, yo me voy contra mi manager si algo me pasa. Entonces, el sponsor es esa persona o esa institución importante que está patrocinando el estudio. Entonces, este cuadro me encanta porque nosotros sabemos que sin duda la retinosis pigmentaria y todas las distrofias hereditarias de retina pueden tener síntomas iniciales, intermedios, avanzados y lamentablemente un final sombrío. De hecho, ustedes pueden ver en esta imagen que este final lamentablemente es muy sombrío. ¿Por qué? Porque aquí yo ya no tengo ningún tipo de tratamiento. El paciente que llega a tener una no percepción de la luz, ese paciente probablemente sea una amaurosis congénita de Leber. Les decía, esos fenotipos muy severos. Estos pacientes ya no hay mucho que hacer. Ya los tratamientos que ustedes ven como varias opciones, que el tratamiento farmacológico, que la terapia génica, aquí están las terapias de célula madre, las prótesis de retina ya no se van a estos lugares. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente ya no es una etapa en donde yo pueda hacer algo. Sin lugar a dudas, el tema esperanzador es que el tratamiento farmacológico está en etapas iniciales, el tratamiento génico, cambiar puede estar entre etapas intermedias y avanzadas,
Las células madres tienen que ser sobre todo en etapas iniciales e intermedias y las prótesis de retina más o menos en temas intermedios. Lo que sí les puedo comentar es que las prótesis de retina electrónica, biónica, como le quieran llamar, no ha tenido los resultados esperados. Lo que sí nos estamos centrando mucho en células madre y en terapia génica, porque estos otros medicamentos ayudan, son tratamientos coadyuvantes a estos dos que van sobre la fuente del problema. En resumen, y ya como quien voy terminando, el, los ensayos disponibles tenemos que tener en cuenta esto, porque si nosotros entramos en un proceso de investigación, tenemos que estar muy claros. Los gringos, los quienes fueran que estén haciendo el tratamiento, nos van a decir, tenga esta hojita, léala con mucho cuidado y permítame decirle que usted, si me firma esta hojita, usted está dentro de mi investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa hojita viene información muy importante, sobre todo relacionada con cómo está funcionando la investigación. Y lamentablemente en esa investigación nosotros podemos tener no sé si la suerte o la mala suerte, porque justamente por eso es un estudio de investigación, que son los estudios que se llaman estudios ciegos. En esos estudios van a poner, y eso ha pasado con todos los medicamentos. A personas le dieron el medicamento y a otras personas le dieron algo, pero no fue el medicamento. Ojo, y esto es importante porque uno dice y salta de la emoción y dice, yo me voy a donde fuera, pero llego a este lugar y me dicen, tenga la hojita, léala. Y recién me entero ahí que a mí me pueden poner un efecto placebo. Los que sepan este término ya me entendieron. Pero lamentablemente los que no han entendido esta parte tienen que saber que a mí me pueden decir, usted puede recibir el medicamento o el tratamiento, o usted también puede estar en el grupo de pacientes que no le vamos a dar tratamiento y justamente para eso es la investigación, para saber si a mi paciente que no le dieron medicamento solamente es un tema que psicológicamente quizás sí estoy mejorando, o no me dieron ni el medicamento y cómo es que yo mejoré. O al paciente que le dan medicamento y no mejora, o el paciente que sí le dan medicamento y sí mejora. Entonces necesitan saber toda esa información y lamentablemente podemos estar en el uno o en el otro grupo. ¿Sí? Entonces, no es la panacea el tema de los ensayos clínicos, porque por eso son ensayos. Si no, esto fuera un tratamiento definitivo. Lamentablemente son ensayos clínicos aleatorizados y son aleatorizados porque ellos no escogen a este sí y a este no. De manera aleatoria, ellos ponen, este grupo va a recibir el medicamento y este grupo no. Les hacen el seguimiento y van viendo cómo se van comportando. Y esto es una especie de temas que uno dijera, no, no es tan ético, pero es que la investigación me permite hacer eso. Ahora, lo que sí, esa fue la mala noticia, ¿no? Pero dentro de todo, saber que las células madre, células stem cell inducidas pluripotenciales, ¿qué son estas famosas células madre inducidas pluripotenciales? Saber que nuestras células en nuestro cuerpo están diferenciadas, obviamente, ¿no? Por eso es que yo tengo células que están formando parte de mi ojo, células que están formando parte de mi corazón, células de los riñones, células del páncreas, células del hueso, células de la piel. A mí me sacan estas células y ojo que es una célula madre. ¿Y cómo es el proceso para que yo obtenga una célula madre? Con esto les quiero decir que no cualquier persona puede tener células madre. Una persona que esté realmente capacitada y sea un científico importante, que tenga un laboratorio de alta tecnología, es el único que puede tener células madre a su disposición. Entonces, esas células madre están en algunos tejidos, por ejemplo, el cordón umbilical. Hay algunos tejidos que tienen células madre que ustedes habrán escuchado. Estas células madre se guarda el cordón umbilical, pero esas células madre del cordón umbilical, si es que se usan después, solo sirven para esa persona y no sirven para otras personas.
primero. Y segundo, se ha visto que esas células madres solo tienen una eficacia importante en temas de cáncer de médula ósea, es decir, en algunas leucemias. Entonces, no es que las células madre yo las puedo ocupar para todo, ¿sí? Terapias de regeneración celular con células madre. Eso no existe todavía, o al menos no está en la base de datos, en algún ensayo clínico serio, en alguna universidad, en algún instituto importante, no está. Está en lugares donde están ensayando a mentir a las personas. Entonces, las células madre, ¿cómo se obtienen? Se obtienen de unas células que pueden ser células de la piel, células de la sangre, pero yo le voy a reprogramar a esa célula. Si esa célula madre ya era perdón, ya no es una célula madre, era una célula de piel, era piel. Si era célula de sangre, era sangre. Pero necesito reprogramarle, quitarle toda esa programación para llevarle a que sea una célula madre nuevamente. Y para que entendamos un poquito más, una célula madre se fue programando y cada célula madre fue teniendo su función particular. Entonces, todo yo fui una célula madre en el momento que fui una célula madre cuando mi papá y mi mamá me fecundaron. Yo era una célula madre. Esa célula madre empezó a diferenciarse en ojos, cabello, cara, piel, todo, todo, absolutamente todo, pero todos nosotros fuimos célula madre en algún momento, fuimos células madre pluripotenciales. ¿Y por qué estas se llaman pluripotenciales? Porque tengo el potencial de hacer ojo, corazón, riñón, piel, intestino, hueso, todo. Por eso son pluripotenciales. Entonces, ¿qué hacemos al reprogramar la célula madre? Por eso se llaman células madre inducidas. Porque si yo le induzco a esa célula madre que se reprograme, que olvide todo lo que hizo, y esa célula madre que saqué de mi mismo paciente, esa célula le vuelvo una célula madre y si es que yo quiero que sea una célula madre, ahora sí, le quité toda su memoria de lo que fue en algún momento y le voy a poner, por ejemplo, en el ojo. Entonces, ¿qué hace esa célula madre? Se va a diferenciar en células de la retina, del ojo, de lo que ustedes quieran. Entonces entenderán ustedes que este proceso no es un proceso que yo lo puedo hacer en mi consultorio, ¿verdad? Entonces, esto no está a la disposición de todo el mundo. Me tomé el trabajo de decirles qué son esta situación. Tienen gran potencial para regeneración de tejidos y órganos, sin duda, pero células madre obtenidas de un lugar confiable, de un lugar realmente tecnológico, y se utilizan en el estudio de enfermedades genéticas humanas, en el estudio porque aún no hay el paso todavía firme en el tratamiento. El equipo de investigadores dirigido por la doctora Shinya Yamanaka fue el primero en obtener estas células madre pluripotenciales inducidas a partir de células humanas en 2008 y por este logro recibieron el premio Nobel en 2012, hace 12 años. Entonces, ustedes verán la complejidad de estas cosas. ¿Qué tipo de científicos tienen que estar viendo estas cosas para ganar un premio Nobel? Y no, pues, las personas que están jugando con las ilusiones de nuestros pacientes. Entonces, y les ponía aquí también, lo de células madre ya está enfocándose un poquito en la parte no genética. Si mi alteración no es genética, ok, adelante, pero primero hay que estudiar la genética, por el amor de Dios. Mucha gente hispanoamericana y del Mediterráneo, hablando con el grupo de Texas, me han comentado que nosotros somos buenos candidatos para células madre. ¿Por qué? Porque nuestra población no está bien estudiada en el tema genético. Y entonces, no es que no tenga algo genético, es que no me han estudiado correctamente. Ahora, hablábamos de esto y se habló de este video que se difundió por muchas personas y sobre todo líderes de estas asociaciones que ellos sí saben ir a la fuente y les agradezco mucho que confíen en un simple mortal perfectible como lo soy yo. Entonces, la proteómica se utiliza para tratamiento. Primero hablemos de qué es la proteómica. Es una rama de la biología que estudia, otra vez, estudia las proteínas de un organismo, su estructura, función, regulación y expresión,
Se trata de una disciplina complementaria a la genómica. No creo que puede ser más claro. Si yo no tengo estudio de genes, yo no puedo tener estudio de las proteínas, porque el producto de los genes son las proteínas. Entonces, ya que los estudios genómicos a veces no son suficientes para comprender el funcionamiento de las proteínas, estoy de acuerdo, pero son estudios. La proteómica para las personas que hemos escuchado y sabemos qué son la genómica, la transcriptómica, la proteómica, permite identificar proteínas, conocer todos los temas en las proteínas y es importante porque las proteínas participan en la mayoría de procesos biológicos, como la estructura de la célula, el transporte de nutrientes, comunicación entre células y la propia defensa del organismo para la inmunidad. La proteómica tiene aplicaciones clínicas, por supuesto, pero ¿cuál es esa aplicación? Identificar biomarcadores en muestras de fluidos como la orina o el suero. Nosotros que estamos metidos en esta área todo el tiempo, les puedo decir que la proteómica se ocupa mucho en el cáncer, porque nosotros necesitamos saber qué le pasó a esa proteína y si es que yo puedo estudiar esa proteína en todo mundo para saber si esa proteína alterada está alterada en en los diversos diagnósticos de cáncer. Entonces, ok, yo porque tengo una idea de la proteómica, de ahí escuchar en un video que me digan, estoy ocupando proteómica para curar las retinas de las personas y la retinosis pigmentaria. Lean ustedes esto y díganme si es que en algún lugar dice esto que la proteómica se ocupa para tratamiento. Yo no le veo por ningún lado ni pies ni cabeza. Le dejo a su consideración. Para terminar, darles las buenas noticias. CRB1, aparte de RP65, que ya sabemos que tiene un muy buen tratamiento, el Luxturna, con ensayo ya a 12 años y que ya está sumamente aprobado por FDA. CRB1, un gen bastante importante que es frecuente sobre todo en personas de origen español, hablemos iberoamericano, eh, y sobre todo ustedes saben. Ustedes y yo sabemos de dónde vienen nuestras raíces. Yo lo puedo decir, no tengo la oportunidad, pero me muero de ganas de ir a Machu Picchu. Pero nosotros tenemos esa ascendencia tan importante de incaica, ¿no? De nuestra cultura inca, tanto Ecuador como Perú. Entonces, más Perú en realidad que Ecuador por la extensión y demás. Pero fíjense que los colonizadores, sin duda todos sabemos un poco de historia, que estos colonizadores fueron de ascendencia española y entonces nosotros traemos muchas cosas genéticamente de esas poblaciones que vinieron a colonizar a nuestra población con el descubrimiento de América. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos genes que son, acabo de diagnosticar a una paciente quiteña, que, que de hecho es eh, un poco familia de estas personas que están en los Estados Unidos, le diagnosticamos un CRB1, saber que España está poniendo muchos temas de tratamiento por allá, porque es algo muy frecuente por allá. El RPGR, Frank, diciembre de 2024 empieza el reclutamiento. Me parece que hay en este hospital de Texas, sin duda hay muchos más. En este hospital de Texas todavía tenemos 10 plazos disponibles para las personas que se han identificado RPGR. Eh, También un gen que se encuentra mucho en Europa. Tengo un paciente italiano con RPGR. La terapia génica, una sola cirugía. Aplicación de la terapia, una sola cirugía. Pero el estudio hay el compromiso de que el paciente se vaya a 2 años de tratamiento, es decir, las visitas tienen que ir cada 4 meses. A decir de las personas del instituto en Texas, nos han dicho, son pacientes que sin problema pueden, no tienen que vivir en los Estados Unidos, pueden ir y volver, ir y volver. Sin embargo, a consideración de cada uno, porque tienen que estar visitando ese hospital cada 4 meses. El sponsor que está patrocinando este estudio no les paga los viajes, lamentablemente, pero sí les paga el diagnóstico y el tratamiento, que es lo más importante. Con el gen ABCA4, enfermedad de Stargardt, el sponsor que está patrocinando esto paga todo,
así sea la persona de fuera de los Estados Unidos, paga los viajes, paga los estudios, paga el tratamiento y el tratamiento sí es un poco más complejo, hay que ir a una valoración previa y luego ver todas las aplicaciones. También me parece que este es con terapia génica. No lo tengo muy claro, pero estoy casi seguro que es con terapia génica porque es ya fase 4 de los tratamientos que veíamos previamente. Y el gen Ushirina 2A, el USH2A que le llaman los gringos, el exón 13. Solo alteraciones del Usher 2A en el exón 13 están con reclutamiento en enero de 2025, el siguiente mes. El tratamiento se hace cada 8 semanas por 2 años. Al ser cada 8 semanas o cada 2 meses, el tratamiento es una inyección que se pone, es un poco diferente a la terapia génica, no nos obliga, pero sí le compromete al paciente a residir en los Estados Unidos. Obviamente esto será como un tema legal sin lugar a dudas. Y fíjense que el tratamiento solo lo hacen en un ojo, no se atreven a hacerlo en los dos ojos. Y el viaje no está patrocinado, lo que sí está patrocinado son el tratamiento y las otras, y todos los otros enseres, pues, pero el viaje no está pagado. Estos son todas las actualizaciones que yo más pude buscar. Creo que sobre todo estuvimos muy enfocadas en los temas que hemos diagnosticado en nuestra población latinoamericana, iberoamericana. Sin lugar a dudas, habrá quien tenga genes difíciles como el que les comenté de mi paciente de ascendencia alemana con el gen AIS. A pesar de ser un gen muy, muy frecuente en Europa, no es un gen que tenga avances en el tratamiento, por ejemplo, pero sí nos hemos enfocado mucho en el tema de los tratamientos, sobre todo los que están saliendo ya a fase 3, 4, que están disponibles, sobre todo para darles a conocer a ustedes que hay genes que sin lugar a dudas lo estamos viendo en su población, lo estamos viendo en nuestra población ecuatoriana, que ustedes saben, Latinoamérica, nuestros temas andinos, la cordillera de los Andes, nos une más que como hermanos. La verdad que el latino tiene una forma diferente de ser desde el mismo punto de vista que compaginamos bastante bien. Fíjense que con el perdón de ustedes, tengo el gusto de conocer Chile, mi hermano tiene el gusto de conocer Argentina. Yo no conozco Argentina, pero no todos somos iguales, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Argentina, el mismo Brasil, Uruguay, ustedes los ven a ellos mucho más de ojos claros, más güeritos, más de ojos más altos, más blancos. Es porque ellos tuvieron mucha historia más bien con otro tipo de poblaciones, no tanto con la española. Tuvieron italianos, tuvieron colonias francesas, británicas, entonces difieren un poquito incluso en el comportamiento. Ustedes no me dejarán mentir, yo sí tengo amigos argentinos, amigos chilenos, que son un poquito más, no son como el latino, pues, más conocido como el colombiano, como el peruano, que sé que ustedes bailan muy bien salsa, tienen un montón de salsa, el mismo swing de acá de Ecuador, se me ocurre, ¿no? Todos somos diferentes, pero nos une nuestros ancestros, nuestra ascendencia, antes de que llegaran las colonizaciones históricamente. Entonces, nada, saber que todos somos diferentes de alguna manera, pero también tenemos muchas cosas en común. Entonces, darles las gracias a ustedes. Entiendo que la mayoría de ustedes son de nuestro vecino y hermano país del Perú. Gracias por su asistencia, gracias a todos los que se unieron y que no sean de Ecuador, de Perú, es que son de otros lugares. El cariño y el respeto para cada uno de ustedes siempre. Muchas gracias por su atención. Me quedo yo pendiente de cualquier intervención por parte de ustedes. Doctor, no sé si es que se me escucha. Sí, Frank, lo escucho muy Ah, bien. doctor, una pregunta. En caso de que, bueno, se dé esa oportunidad de viajar allá a los Estados Unidos, eh, el tema de la inoculación del gen, eso, o sea, ¿cuántos días, usted sabe eso? ¿Cuántos días uno tiene que estar para el tema de la inoculación
Eso de, generalmente, claro, es muy buena pregunta, Frank, porque a la final nosotros estamos haciendo un periodo de terapia génica. Hay algunos días, le quisiera alargar máximo unos 14 días, 2 semanas. ¿Por qué motivo? Porque a usted le van a tener que hacer estudios de de que no me haga rechazo al tratamiento. Uno cuando claro. va a aplicar un tema de una terapia génica, tiene que saber que el sistema inmune de una persona esté en óptimas condiciones, porque recuerden que estamos ocupando a un virus. A pesar de que yo le quité todo lo infectante que pueda hacer ese virus, todo lo contagioso, lo infeccioso, a la final es un virus. Entonces, puede generar muchas respuestas diferentes en cada una de las personas y pasa algo muy similar con lo que se hace con con el trasplante, por ejemplo, de órganos, en el cual uno siempre tiene que tener un cuidado muy preciso de que la persona esté en condiciones óptimas para que no me haga el rechazo, en este caso, a la terapia génica. Es muy conocido el rechazo a los trasplantes, pero en este punto, sabiendo que son cosas tan sensibles, tan cuidadosas, le van a tener que hacer unos estudios iniciales, luego la aplicación del tratamiento y por lo menos saber cómo está reaccionando el paciente. Esto se conoce en un periodo de 3, 4 días, pero yo alargándole le pondría todo este proceso en cuestión de 14 días, de 2 semanas. A 2 semanas. Am, doctor, yo tengo ya los tres que indicó el protocolo. Ah, ok. Eh, Si usted ya sí. lo tiene, tendría que pasarme a mi correo para que yo pueda hacer el primer filtro. Ese primer filtro luego lo vuelve a hacer el doctor Maldonado en Texas y volvemos. Él dice, bueno, estamos con todo en listo. Empezamos a enviar correos ya del paciente, de sus estudios y empiezan ya a darle las indicaciones de cuándo venir, en qué fechas venir, para qué venir, todo eso. Como le dije, Claro. RPGR empezó ya en este diciembre de 2024. Ya, doctor. Me envía su correo, por favor. Claro, claro que sí. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas Con gusto. gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escucháis? Sí, 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 Hola. lo sí. escuchamos Sí. muy bien. Yo soy Mar, tengo UCES 2A, son 13, soy de España. Primero felicitarle por lo que ha hablado, ¿vale? Su conocimiento y su trabajo. Y quería preguntarle si ha encontrado algún paciente con retinosis pigmentaria que tenga un ciclo, por ejemplo, de días que ve claro y días que ve como si tuviese agua sucia o nublado. Claro que sí. A ver, la variabilidad clínica es muy importante. Un paciente, incluso cuando los vemos dentro de una misma familia, yo siempre hago el ejemplo de la mayor exageración que existe. Si existe una pareja de hermanos o hermanas gemelas, que teóricamente los gemelos tienen la misma información genética, no se diga la diferencia que yo tengo con uno de mis hermanos, que no sea mi gemelo, yo me diferencio de él y de cada uno de nosotros nos diferenciamos solamente en un 0,5% de información genética, pero los gemelos no se diferencian ni siquiera en ese 0,5% de información. De tal manera, y ahorita le damos la palabra a Gustavo, que levantó su mano. Me parece que voy a tener que conectar la compu porque ya se va a apagar, pero solamente termino con la Bien. respuesta. El tema es que Ujú. en dos gemelos que tienen la misma información genética, yo puedo ver que puedan tener la misma alteración genética. Pongamos Usherina 2A, USH2A y también el exón 13 como ejemplo. Tienen la misma alteración genética y así yo a un hermano le veo con unas manifestaciones clínicas diferentes, quizás incluso mucho más severas o mucho más leves, y al otro hermano le veo diferente. Y eso es porque en cada persona y en los temas genéticos nosotros hablamos de una expresividad variable de las enfermedades genéticas y del tema genético, de tal manera que una persona no se parece a otra. Y si los libros dicen, el síndrome de Usher 2A se relaciona con problemas de retinosis pigmentaria y con hipoacusia y con problemas vestibulares de mareo y demás,
Ok, eso dicen los libros, pero ¿qué tan estudiados estamos nuestra población iberoamericana para que podamos seguir aumentando? Siempre publicamos artículos que decimos, paciente con alteración en Usherina 2A exon 13, expandiendo el fenotipo, porque cada persona se manifiesta de maneras diferentes, pero lo que sí me deja tranquilo es que como son tan heterogéneas, al menos el tema genético me encasilla en algo que yo estoy seguro de lo que tengo. La genética no miente. Entonces, a pesar de que los síntomas me quieran confundir y todo lo demás, si el tema genético es evidente y es claro, yo tengo que apuntalarme al tema genético sin duda. No, no, no. Lo que le he preguntado es, hay pacientes con RP que tienen días que ven claro y días que tienen como si fueran agua sucia y lo tienen en ciclo, por ejemplo. Un día ven claro, otro día sucio. Ahora le cambia el ciclo, 2 días sucio, 2 días nublados, un día bueno. Sí, Perdón, ningún oftalmólogo de España ni neurólogo, ¿vale? Encuentra la procedencia de por qué se ve nublado. Y le preguntaba si usted ha visto y si usted puede dar el por qué o de dónde, por qué esa cuestión. sí, o sea, mi teoría sigue siempre siendo la misma. El tema es que pacientes encontraremos de todo tipo y los síntomas son más variables que cada uno de los pacientes. Entonces, estos ciclos sí que llaman la atención, sin lugar a dudas que sean periodos en los que estoy absolutamente bien, periodos en los que estoy tal vez un poco más afectado, pero si es que, insisto en lo mismo. Hay una expresividad variable y esto me habla de síntomas muy diversos de mis pacientes. Si el tema genético está bien identificado, yo no tengo por qué dudar. A lo mejor digo, claro, tengo Usherina exon 13, Usherina 2A y exon 13, ¿por qué yo no me manifiesto como lo que dice todo mundo que se manifiesta? Tal vez pueda haber que existen genes modificadores de su enfermedad, es lo más seguro y eso se tiene que identificar qué es lo que está pasando, por qué tiene usted esa sintomatología, pero yo no me atrevería a decir que el estudio genético me esté mintiendo o que quizás no sea la causa de estos problemas, porque se ve un claro problema de la retina. Ahora, que usted presente este tipo de alteraciones, sin lugar a dudas, me pone a pensar de que lo que decíamos, no todos los pacientes tienen su retina totalmente afectada. Habrán sectores de la retina que estén preservados y yo entendería que dependerá mucho incluso de algunas actividades, de algunos alimentos, de todo lo que hacemos en el día a día para contrarrestar las enfermedades genéticas, para que, no sé si sean ciclos o sea una coincidencia, pero ¿por qué en ocasiones estoy bien y en ocasiones estoy mal? Dependerá mucho de la retina, de esa retina que yo la estoy preservando, si quizás ya estoy en rehabilitación visual y esa rehabilitación visual está ayudando a que esas partes de la retina que yo no las tengo afectadas estén funcionando adecuadamente y yo vea mejor ciertos días, vea peor ciertos días. O sea, son todas puras hipótesis, ¿no? Pero si en esos casos, como justo las son tan heterogéneas las personas, los síntomas, los signos, si es que yo tengo algo que me habla la verdad, que es el tema genético, yo tengo que enfocarme en eso. Y si tengo alguna manera de contrarrestar todo esto, sin duda es el tratamiento genético o todo lo que esté descrito desde la parte genética. Sería mi Perfecto. respuesta Vale. sin querer, pues, ahondar un poco más. Pame, gracias. Muchísimas gracias. Y de una cosa quería decirle, mire, el estudio genético de las personas, yo siempre le digo a todo el mundo que tiene que tener 100%, ¿vale? Porque se han hecho estudios genéticos y se han repetido al cabo de 3 años y han dado otro gen. Entonces, siempre digo que te den el 100%, porque si tú quieres entrar en un ensayo genético el que sea, ¿no? Que tú puedas entrar, tienes que ir con la certeza que tienes ese gen y solamente te lo da el 100%, no el 98, no el 99. Sin Dice, duda. no, Muchas dice, no. gracias. Gracias, ¿eh? Se fue. Solo mientras conecto mi compu, tal vez Frank sí puede moderar el tema de los que van a intervenir. Voy a callar esto.
Francisco, ¿tú los puedes observar, hermano? Si A gustan, ver, yo les doy la palabra. Tenemos a Gustavo Alaluz. Gustavo. Sí, sí, Gustavo. Hola, buenas noches. Hola, Gustavo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Igual. Te quería hacer una consulta. Yo tengo el gen RPGR. Vos comentaste que están en etapa 4. Quería preguntarte precisamente a qué te referís con etapa 4 y si es, ¿cuándo crees que se puede llegar a ser masivo el tratamiento? Porque el caso mío es yo tengo 52 años y hace 2 años atrás me manejaba dentro de todo. Tengo un solo ojo, por desgracia. Y ahora noté que hace 1 año y medio que perdí mucha visión Ujú. y tengo distintos tipos de variación de visión, ¿no? Y yo no sé si el gen RPGR te lleva a la ceguera total o llega un punto que ya se frena, pero estoy en una etapa muy compleja y bueno, quería saber cuándo llegaría masivamente el tratamiento, si es que ya está aprobado por la FDA. Perfecto, gracias Gustavo por tu pregunta. Sin duda, al saber que RPGR está ya en fase 4, la fase 4 quiere decir empezamos a tener ya tratamiento de manera masiva. Es decir, estamos ya aprobando el tema ya en seres humanos, cosa que en fase 3 tienes apenas la valoración de efectos adversos y demás. Estamos en una etapa intermedia entre fase 3 y fase 4, pero el hecho de ya tener la aprobación para hacerlo en seres humanos, esto ya es un avance enorme en la ciencia, sobre todo con el RPGR. Tú me das el caso más típico, que suele ser el caso que quizás siempre existen datos, lo que nos mencionaba hace ratito nuestra amiga de España. Ella me dice que tiene temas muy diversos de sintomatología por ciclos. Ella identificó que es por ciclos. A lo mejor nadie le ha dado una respuesta, pero eso es la expresividad variable en cada persona. Y esta expresividad variable en ti, Gustavo, me habla muy claro de que afortunadamente tenemos un tema bastante evidente desde hace, pongamos desde tus 50 años. Cumpliste tus 50, te subiste al quinto piso y empezaron a darse los temas más evidentes, pero yo te podría decir que siempre hay datos muy sutiles, como por ejemplo la confusión de los colores, a veces el tema de la nictalopia, es decir, que yo no pueda ver bien durante la noche. Esto es muy evidente, pero lo que pasa es que yo en la noche me acuesto y duermo, nunca me levanto ni siquiera en la oscuridad. Entonces, la percepción de colores o la discromatopsia son situaciones que son a veces los síntomas iniciales o disminuciones de agudeza visual muy leves. Y afortunadamente tu caso, yo me atrevería a decir que son temas de una progresión muy lenta, afortunadamente. Y si se acuerdan de ese cuadro que vimos hace ratito que decía el tema de los estadios iniciales, estadios intermedios, yo me atrevería a decir que, Gustavo, tú te encuentras en un estadio intermedio, de tal manera que ese estadio intermedio te da la posibilidad, porque además tenemos hace 2 años que se empezaron a ver temas bastante ya evidentes en tu salud visual, de tal manera que tú podrías fácilmente ser un buen candidato para la proyección del protocolo de investigación. Saber de la masividad de este tipo de tratamientos, todo depende de los primeros reclutamientos. Y si estos reclutamientos les va bien, van viendo, y por eso les decía, el tema es estar en los Estados Unidos o viajar cada 2 meses, porque ustedes tienen un tratamiento muy enfocado, muy estricto, que si es que le pusieron a un paciente el tratamiento génico, le pusieron el gen RPGR, a la final van a ver cada 8 semanas cómo se está comportando. Si es que hay una mejor arquitectura en la tomografía de coherencia óptica, si los campos visuales están mejorando, si es que está mejorando incluso el electroretinograma, hay maneras de medir eso, ¿no? Entonces, sin duda, un muy buen candidato, Gustavo. Sin duda, el tema de valorar tus estudios sería muy interesante para poder filtrarlos y hacerlos pasar pues ya directamente
por medio de este embudo que hacemos nosotros hacia los Estados Unidos para que valoren la posibilidad, sin duda. Y vos me podrías enviar tu mail, no sé cómo se puede hacer. Claro, claro, yo les podría pasar mi correo electrónico. Ahora, si quieren, les pongo un mensajito acá en la reunión para que puedan anotar mi mail. ¿Me lo podrás Agustín, leer, por favor? Porque yo no veo, ¿viste? No leo, no distingo las letras. claro, no hay problema. Es Agustín Rodas, Agustín Sí, Rodas 24 arroba sí. gmail.com. Agustín Rodas 24. Perfecto. Ya lo agendo. Perfecto. Gracias, Sí, Gustavo, por tu pregunta. no. Y por último te quería comentar que estoy notando que las luces las veo muy tenues, ¿viste? Muy bajitas. Hay días que las veo muy brillantes y hay días que las veo como si fuera una velita. Eh, Debe ser todo exactamente. producto. Claro. Son dos Much- cosas que se contraponen y es algo similar a lo que nos dijo nuestra amiga, ¿no? El tema de días muy sucios, ah, días de opacificación que no veo sí, casi nada y y es que esto es a lo que yo siempre voy. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sabemos, porque si fue primero retina y luego fue la periferia, o fue primero la periferia y luego fue la mácula, realmente esto nos dicen solamente los estudios genéticos, porque pues hay de todo, ¿no? Y si tenemos RPGR, pues es muy variable el fenotipo de RPGR. Yo estoy seguro que si tú te pones a conversar con Frank, que tenemos identificado el mismo gen, todo depende. Además, recuerden que los genes son muy grandes. Yo siempre les digo, imagínense ustedes un gen como si fuera un libro enorme de información. Entonces, no es igual tener una alteración genética en el capítulo número 1 que en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, esos son los que se llaman los exones. Por eso los estudios se llaman exomas. Los exomas estudian los exones o los capítulos de todos los libros. Entonces, siempre va a depender mucho de en dónde se encuentra la alteración genética en todo ese libro llamado gen. Entonces, depende perfecto. mucho. Gracias a Listo, ti, Agustín. Gustavo. Muchas gracias, ¿eh? A ti, muy amable. Sí, doctor. Levantó la mano Francisco Albarracín. Francisco ¿Qué, Albarracín. qué tal? Muy buenas noches, doctor. Es la segunda vez que lo escucho virtualmente. Yo soy el presidente de la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria y quiero agradecer a todos a Fran de Perú y a los argentinos que les invité para que puedan ingresar. Eh, para mí sería muy importante que se puedan unir muchos médicos, eh, tanto oftalmólogos como genetistas de Latinoamérica, para que se pueda hacer los famosos satélites. Es decir, para que la persona que si no puede viajar a Estados Unidos, porque viajar a Estados Unidos implica también visa para los Claro, latinos, y si no tenés visa no podés ingresar a Estados Unidos, por más que quiera, y acá en Argentina hay como una demora de un año para sacar un turno, pero por cuestiones de salud se agiliza más rápido. Pero poder hacer un satélite en Latinoamérica de estos laboratorios ayudaría mucho para los latinos. Eso creo que para mí sería fundamental. Eh, y también quería comentarle que sabe, porque hay muy pocos casos eh, en Argentina, con relación a RPGR, hemos identificado en la fundación 15 personas en Argentina con RPGR, eh, y con el síndrome mitocondrial, por ejemplo, el síndrome de Kearns-Sayre, que es un ujú, síndrome bastante, que acá habíamos identificado 5 o 6 personas, de los cuales 4 ya fallecieron, porque es un síndrome bastante cruel. sí. Eh, pero había un trabajo que estaban haciendo en Estados Unidos para que se puedan empadronar las personas con síndrome de Kearns-Sayre. Eso estaba en bibliografía en la página de Clinical Trial, para que se puedan empadronar y los científicos de Estados Unidos, porque en Clinical Trial sacan los científicos de todas partes del mundo para que puedan trabajar, pero es necesario que se puedan empadronar las personas. Pero ¿qué sabe usted del síndrome de Kearns-Sayre y del síndrome de Bardet-Biedl? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, a usted de corazón, muchas gracias, porque es una idea fantástica lo que usted propone. En realidad,
Mire, y sin irme muy lejos, perdón que tome mi celular, nosotros tenemos un grupo de 320 médicos que somos parte del grupo panamericano de las distrofias hereditarias de retina, o Inherited Retinal Diseases, porque nació en Estados Unidos, por eso se llama el PANIRD. Este grupo es súper importante porque trae a médicos, oftalmólogos, genetistas. Cada lunes hacemos sesiones clínicas hablando de nuestros pacientes, aprendemos también. Pero fíjense que hay una doctora que se me va el nombre, Marcela, puede ser Marcela Ciccioli, no sé si estoy pronunciando bien su nombre. No sé si usted, Francisco, sobre todo, me interesaría que tome contacto con esta persona, porque sin duda, si es que nosotros no hacemos algo, la farmacéutica nos come vivos. ¿Por qué? La farmacéutica se siente, y ojo que uno puede realmente faltarle un poco al tema de la farmacéutica, pero yo tengo que decirlo. La verdad es que la farmacéutica tiene todas las de ganar. Ellos están invirtiendo en un protocolo de investigación, en darnos todo el tratamiento. Incluso, ¿por qué pensamos que nos van a pagar los viajes? Incluso si yo vengo de Ecuador, de un lugar recógnito de Ecuador, no, yo te pago el viaje y así lo están haciendo con ABCA4 y enfermedades Stargardt. ¿Por qué les conviene tanto Laura? Laura Chandy, no. Marcela, aquí está. Laura Chandi Marcela, también es una doctora de acá de Argentina, sí, y ¿verdad? el doctor, sí, José Luna Pinto, que fue el primero en hacer la terapia génica en Argentina. Correcto. Y está también Marcela Ciccioli, que ella también es muy activa en el grupo. Entonces, a mí me gustaría tal vez tomar contacto con estas personas que ya sabemos de nuestras propias existencias, ¿no? Que tenemos también muy claro cuáles son los objetivos, no solamente reunirnos a platicar de lo que pasa, sino poner riendas sobre el asunto. Entonces, la idea es fenomenal. Yo estoy siempre abierto, Frank, que me conoce personalmente, Gerardo, que no tengo el gusto de conocerlo, pero pues tal vez un poco más hubo una afinidad porque mi escuela es mexicana. Ellos saben que yo estoy abierto a todo lo que ustedes digan, ustedes mandan. Y si ustedes dicen, nosotros vivimos gracias a ustedes, aprendiendo en el día a día, y no se diga la farmacéutica no vive del médico, no vive del que esté dando charlas. Aquí debemos hacer cosas que estén, que sean siempre altruistas, que no me traigan a mí por debajo un sanduchito o alguna cosa. Realmente el hacer este tema de los puntos satélite es una gran idea, pero solo les pongo el ejemplo de Ecuador. Y también con esto voy con Perú. Me da mucha pena, pero somos los que estamos en este punto los que sufrimos más. La farmacéutica se encarga de hacer ya el estudio de marketing, porque lamentablemente esto funciona gracias al mercadeo. Entonces ellos dicen, mira, en Colombia están haciendo esto, en Brasil hacen esto, acá se mueve mucho, mucho el tema de la población, de los que necesitan el tratamiento. Entonces, ¿qué hacen las farmacéuticas? Maliciosamente lo hacen, no tengo que decir, hacen el punto satélite en Bogotá, hacen el siguiente punto satélite en Ciudad de Panamá y el siguiente punto satélite lo hacen en Ciudad de México y el próximo es Buenos Aires. Es casi, casi como los conciertos de la gente famosa. Jamás les ven ni siquiera en el mapa a Quito, a Lima, no está Nicaragua, no existimos en el mapa. Entonces, sin duda, este tipo de charlas, este tipo de reuniones tan importantes, deben surgir ideas y estas ideas tan importantes de verdad hay que tomarlas en cuenta, Frank, a su tocayo, a Francisco Albarracín, sin lugar a dudas, tenerlo muy en cuenta para trabajar mancomunadamente. Yo me uno a ustedes, yo solamente soy una persona más que va a reclamar lo que es para nosotros. La salud es un derecho universal para todos. Y la salud visual, sin lugar a dudas, ustedes ven que es un tema discapacitante y que sin duda, pues tenemos todo el derecho de acceder a este tipo de situaciones, pero nos falta hacer voz y voto, que eso es lo que procuramos hacer con este tipo de reuniones. Así que un aplauso, Francisco, por esa iniciativa, de verdad, tanto a Frank Noblecilla como a Francisco, de verdad, eso debemos hacer.
Y al menos yo hablo en lo personal, no puedo hablar por mis otros colegas, pero en lo personal cuenten absolutamente conmigo. Con el tema de Kearns-Sayre, sin lugar a dudas, un problema complejo del ADN. Todas las personas, ustedes y yo, tenemos dos tipos de ADN. El ADN nuclear, que es el que está en todas nuestras células, es el hereditario, de hecho, el que heredamos de papá y de mamá. Sin embargo, existe un ADN que se llama el ADN mitocondrial. Ese ADN mitocondrial, como usted no pudo haber escogido una mejor palabra. El pronóstico y el desenlace de las enfermedades mitocondriales en el ADN mitocondrial suele ser muy cruel. La palabra, no encontraría una mejor palabra. Yo le podría decir como un sinónimo que el desenlace suele ser muy de pronóstico muy reservado, porque sabemos que los músculos, nuestro hígado, nuestro cerebro funciona gracias a las mitocondrias. Si yo tengo una alteración a nivel de la mitocondria, se ha dicho de paso, la mitocondria, nosotros heredamos el 98% de mitocondrias, las heredamos solo de mamá. Es así que pudimos saber de dónde salió la especie humana y sabemos que la especie humana surge en África, porque se fueron hacia atrás, hacia todas las mitocondrias de todas las personas de nuestros ascendientes y encontraron la primer mitocondria, por eso se llama la teoría de la Eva negra, porque si bien es cierto, si ustedes se fijan, es un tema que llega a tocar el tema católico y el tema también evolutivo. Entonces, la teoría de la Eva negra dice que la primer mitocondria, la primera mujer salió de África, por eso es que sabemos que la especie humana se originó en África. Eso solo como un dato adicional. Saber que la mitocondria, el 98% de mitocondrias lo tenemos de mamá, por eso se dice que si es que mamá está afectada, muy probablemente todos los hijos que heredamos, hombres y mujeres, las mitocondrias de mamá, podemos tener las mitocondrias afectadas de mamá. Si el papá es el afectado y tiene un problema mitocondrial, no pasa nada. Eventualmente un 2% de mitocondrias no me va a causar tanto problema. La enfermedad de Kearns-Sayre se describe por una triada, que es la retinosis pigmentaria. eh, También tienen, si no estoy mal, tienen un problema. En los primeros síntomas empiezan a tenerlos desde antes de los 20 años. Ese es el problema. Es muy eh, agresiva la enfermedad mitocondrial. Y en este caso también el tema de el Kearns-Sayre, pues es una alteración mitocondrial muy puntual. En los estudios que nosotros hacemos, sin lugar a dudas, se estudia también el exoma mitocondrial. Nosotros no hacemos exomas solamente del ADN nuclear. Tengo varios pacientes identificados con alteraciones mitocondriales también. En algunos casos solamente la sospecha, porque después de estudiarlos tanto, sabemos que las mitocondrias hay algunas que están sanas y otras que están enfermas. Poder identificar lo que dijo nuestra amiga de España. Solamente en el 100% de los casos, eso se llama homoplasmia versus heteroplasmia, que es mitocondrias afectadas y mitocondrias no afectadas. Entonces, son temas difíciles de estudiar. Los propios neurólogos a veces nos confunden a todos, no los neurólogos, a todos nos confunden las enfermedades mitocondriales, pero hay enfermedades mitocondriales que también ya tienen tratamiento. Fíjense en las neuropatías ópticas hereditarias del Leber, es un problema mitocondrial y también tiene tratamiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si alzamos la voz, si es que identificamos más pacientes, si tenemos como derecho hacernos un estudio genético, que el gobierno se personifique en pagar estudios genéticos. En el Ecuador, lamentablemente, tenemos solamente estudios genéticos en un solo hospital. Sé que la lista de espera está para 5 años y ese secuenciador se lo compró creo que el año pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener estos satélites, me parece una idea increíble, tratar de negociar con la farmacéutica y con las casas de diagnóstico, porque ellos están ganando y nosotros no tenemos la información que quisiéramos saber de nuestras propias poblaciones. Gracias, Francisco, por la pregunta. Hay una pregunta, una mano levantada, dice Oliver Kulgis, ¿puede ser? Sí, ¿cómo está, doctor? Gracias por toda la explicación y por darse el tiempo de
de compartir todo su conocimiento. Doctor, una Gracias. pregunta. eh, Sé que últimamente ha estado sonando más lo de Nanoscope Therapeutics, la compañía que está hablando mucho del gene agnostic, si es que no me equivoco. ¿Será que nos puede explicar un poco de eso respecto a al tratamiento de la retinosis pigmentaria? Nanoscope. Es la primera vez que lo escucho en realidad. Nanoscope, pero ahorita lo puedo sintetizar. Nanoscope Therapeutics. Es como la casa comercial, entiendo. Sí, esa es la compañía y tengo entendido que ya están en estudio 2 en los clinical trials ya han acabado su estudio 2 y están en los 3. Yo tuve la oportunidad de este año yo personalmente tengo retinosis pigmentaria. Ujú. Yo soy médico de Bolivia y bueno, gracias a Ah, Dios pude pasar los medical boards acá en Estados Unidos, así que estoy en la parte de las entrevistas para la residencia. buenísimo. Y, y bueno, me metí al clinical trial, no me llamaron y, o sea, los volví a contactar a la empresa de Nanoscope eh, para ver qué novedades tenían. Y me dijeron que para el 2025, para fines de 2025, están en proceso para la aprobación del tratamiento de la retinosis pigmentaria por medio de inyecciones, creo que intravítreas en un solo ojo. Pero se escuchaba muy prometedor y quería saber eh, o sea, si había algún poco más de información respecto de esta empresa de Nanoscope, que también se está haciendo, los últimos clinical trials se lo estaba haciendo en Texas. Mire, interesante. Muchas gracias por la pregunta, muy amable, Oliver. Eh, Ellos, según lo que estoy viendo, no lo conocía como empresa en realidad, como hay tantos y tantas instituciones que finalmente tienen sus fines de lucro de alguna manera. Es una empresa, según lo que estoy viendo, es una empresa privada sin duda, que el fuerte de ellos es la terapia ortóptica. Entonces, de esto sí, yo ya he conocido previamente el tema de la terapia ortóptica. No es una terapia dirigida al tema genético. De hecho, ellos dicen, ok, y mi pregunta sería, Oliver, ¿usted tiene tratamiento, más bien un diagnóstico genético? ¿Algún gen identificado? Bueno, me lo hice hace unos 3 4 años ese estudio. Eh, eh, Supuestamente el mío salió indeterminado, mi estudio genético, y yo tengo un caso de una retinosis pigmentaria atípica. En mi caso no es tanto periférico, sino es más pericentral. Perfecto. En ese caso estos casos son muy comunes, estos temas indeterminados, porque me atrevería a pensar que su estudio se lo hizo igual en los Estados Unidos. Entonces, cuando esto pasa es porque la persona que está haciendo la valoración del estudio genético, tal vez no hace el match que se necesita con la población latinoamericana. Y entonces todas las variantes genéticas que puedan salir, yo lo tengo que tener bioinformáticamente estudiado por poblaciones latinas. Nosotros ya contamos actualmente con plataformas, estas plataformas que son ya más de población latina. Yo tengo a mi cabeza, solamente a mi cabeza, les puedo decir con mucho orgullo que tengo ya más de 2000 estudios genéticos, pero esos estudios genéticos lamentablemente yo los he hecho en 5 años, que volví desde México. Tengo 2000 estudios genéticos, pero sigue siendo algo muy bajo para lo que yo quisiese tener. Estos estudios se han ido al extranjero, se han hecho fuera,
pero la idea de eso es siempre tratar de tener la confidencialidad de estos datos, porque los datos que estamos dándoles, yo siempre les digo cuando tengo la oportunidad de hablar con cualquiera de los laboratorios que están en Estados Unidos, en Asia, en Europa, les digo, ustedes deberían a mí pagarme por lo que les estoy dando, que es oro puro. La información genética de mis pacientes es un patrimonio que cada uno de nosotros tenemos y yo les estoy regalando esa información. Por fortuna, yo en mis cláusulas para hacer convenio con ellos, yo les digo, esos datos ustedes no los pueden utilizar para términos, no sé, en general ellos quieren utilizar todos los datos para su beneficio y yo sí pongo siempre, pregunto a mi paciente, oiga, ¿usted quisiera que esto sea de conocimiento público? No van a saber su nombre, su apellido, sino va a ser de conocimiento para la ciencia, el tema de la investigación. Todo depende de mi paciente, pero yo idealmente no estoy tan de acuerdo y por eso me encantó la idea de Francisco Albarracín de decir, esto hagámoslo, hagamos un proyecto en grande, porque no puede ser el PANIR latinoamericana, pero no solamente de médicos, sino también de médicos, de todos los pacientes y que nosotros seamos quienes alcemos la voz. Con el tema ortóptico, no tiene nada que ver con el tema génico, por eso yo pregunto siempre, como mi rama de poco más lo que yo manejo es el tema genético, sí podría decirle, Oliver, que es muy importante tener un estudio genético y si salió indeterminado, a mí me salen todos los días estudios indeterminados, pero hay que saber del área para poder darles una respuesta al final del día. Le puedo decir, Oliver, con mucha pena que he tenido 2 o 3 pacientes de Bolivia que me han dado el mismo panorama suyo. Se han hecho el estudio genético, se han hecho en el laboratorio X, y luego yo les digo, es que yo no puedo, lamentablemente, proseguir el estudio de sus casos porque yo necesito estudiar a sus familiares. La información genética es heredable, entonces yo necesito conocer un poco más para que esos estudios genéticos no sean tan indeterminados o lo que nosotros llamamos las variantes de significado incierto, los que dicen ahí las variantes BUS, que seguramente ustedes encuentran en sus estudios genéticos, las variantes que dicen variants of unknown significance. Esas variantes, lamentablemente, tienen que estudiarse un poquito más. Y si no salió el panel genético, pensar en la posibilidad de un exoma. Les decía, nuestra población latinoamericana no está siendo bien estudiada por medio de los paneles. Si es que un estudio genético por medio de panel me salió el gen, enhorabuena. Pero si es que en el panel genético no me ha salido, le invito, Oliver, a que tenga un poquito más de precisión en este aspecto, sobre todo por el tema genético. Usted quizás puede estarse beneficiando de cualquier otro clinical trial que puede ser muy bueno con el tema genético y ni siquiera sea importante el tema ortóptico. Y para terminar, ¿qué es el tema ortóptico? Que Nanoscope se dedica a este tema y es el fuerte, el tema de la terapia ortóptica, es ponerle al paciente no temas genéticos, sino más bien ellos se dedican a poner en el ojo medicamentos, a veces tratamientos farmacológicos o a veces tratamientos solamente con rehabilitación y con estimulación visual para que el ojo vuelva a ver, estimular a la retina sana que todos tenemos. Incluso yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, como nos dijo Gustavo, hay días que veo la luz tenue, hay días que la luz me vislumbra. Entonces, esto depende de los pedazos y las áreas de retina que yo las tengo respetadas todavía. Entonces, y las áreas de retina, hay días que yo veré súper bien o algo mejor y habrá días que vea pésimo. Y esto no me lo van a creer ustedes, pero depende muchísimo del estado de ánimo. Si yo estoy con mi estado de ánimo mal, si es que yo me alimento mal, si es que yo no tengo buen ejercicio, y obviamente tenemos nuestras limitaciones por el tema visual, si es que yo tengo mi tema prooxidante, muy probablemente necesite de más antioxidantes para estar en una mejor condición, entre comillas, frente a mi problema. La ortóptica o la terapia ortóptica se centra en eso, en darme factores de crecimiento para el ojo, en factores de crecimiento, en medicina que son temas antioxidantes, en rehabilitarme el ojo para que
teóricamente mi ojo no esté en un tema prooxidante y que yo esté haciendo estímulo visual. Es como ponerle a hacer ejercicio al ojo en todo aspecto, ¿no? Entonces, fíjese, y usted me está ahorita, perdón, la palabra es una palabra que la ocupamos mucho acá, que decimos desasnarnos cuando nos estamos enterando de alguna cosa. Entonces, yo me estoy desasnando de este tema de que en realidad la terapia ortóptica también está teniendo una buena acogida. Hasta la última investigación que yo hice, la ortóptica, ahí iba, pero para que ya existan clinical trials, la verdad es que existen tratamientos por todo lado, no solamente por el tema genético, sino por todas estas otras opciones y por todas estas otras puertas que tenemos, como por ejemplo, ya vimos terapias de células madre que hace poco todavía no estaban consideradas como una opción relevante, pero ojo, terapias de células madre bien hechas, no inventadas, no aprendidas así nomás en un cursillo. Entonces, eso y que la ortóptica sea otra puerta más que podamos tenerla como opción es muy bueno. Entonces, felicitar la iniciativa también, el tema de la ortóptica, que existan ya empresas totalmente dirigidas al tema ortóptico es súper importante.